Bien, señores, entramos a nuestra cuarto módulo del curso de trabajos en altura. Espero que hayan tomado nota, que hayan podido hacer sus apuntes, porque esto es parte de su formación. Lo que hemos visto en causas humanas, uno de los aspectos, una de las causas de accidentes es no estar capacitado, y esto es parte de la capacitación. Bien, ahora vamos a tocar entonces el tema de lo que vimos antes, factor humano, las causas que pueden provocar estos accidentes, ¿no? Hemos visto preliminarmente anterior cuáles son las causas de accidentes por el factor humano. Ahora lo vamos a detallar. Acá nos dice que los expertos de seguridad están de acuerdo en que la mayoría de los accidentes en el lugar de trabajo implican error humano. Bien, aquí podemos ver en esta imagen un trabajador haciendo limpieza superior, ¿no?, a su altura. Ha tenido que utilizar tres baldes, ¿no? Tres baldes, son baldes de pintura de 20 litros o de 18 litros, ahí se ha parado. Se puede decir que eso es una posición correcta, ese es el estándar. La probabilidad entre usar una escalera será mayor a la probabilidad de usar estos tres baldes apilonados. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a evaluar. ¿Cuál es lo que realmente me garantiza? Este tipo de práctica es a través de una improvisación. Cuando no conoce procedimientos, entonces improvisa. Cuando no entiende procedimientos, entonces improvisa, ¿no? Si él hubiera conocido los procedimientos o estándares de trabajo en alturas, él por nada del mundo utilizaría un balde, porque para eso tiene que elegir, ¿qué cosa? Una escalera. Se pone una escalera tijera, tranquilamente puede hacer su actividad sin riesgo a tener que accidentarse. Por esa razón nos dice que los expertos, los estadistas, aseguran ya, ni siquiera tienen la probabilidad, no, se aseguran que la mayor cantidad de accidentes son por errores humanos. Y los errores humanos mayormente por falta de conocimiento, por falta de capacitación, de entrenamiento. Bien, entonces, por eso dice que es importante identificar cuáles son esos peligros, ¿no? Cuáles son el nivel de riesgo al cual nosotros nos sometemos a hacer las actividades y y especialmente cómo lo vamos a controlar, porque muchos son expertos, ¿no? Identifican rápidamente el peligro y saben en qué nivel de riesgo se encuentran. Entonces le preguntamos, ¿sabe usted los peligros? Por supuesto, toda la actividad que voy a hacer es un peligro. Muy bien. ¿Y el nivel de riesgo? Alto. Como consecuencia, hasta la muerte, dice, ¿no? ¿Y cómo lo va a controlar? Con concentración en el trabajo, sin distracción, con atención a la actividad. Pero yo no puedo asegurar que me digan que este trabajador con concentración en el trabajo, sin distracción, puede salvar su vida, porque eso es bastante, puede ser muy relativo. Por alguna razón se distrae y ya te cae. Pero sí lo que me asegura es que trabaje en una plataforma o con una escalera. Ahí sí no va a tener ningún problema. O las probabilidades de accidentarse serán menores. Eso es lo que tenemos que entender. También dice aquí, no solamente los errores del trabajador, sino también de adquisiciones, supervisores, ejecutivos y sobre todo empresarios. Dice, o sea, cuando nos de que también los errores pueden ser por los responsables, por las líneas de mando, ¿no?, los supervisores, ingenieros, etcétera, nos están hablando acerca de que los procedimientos de trabajo establecidos por ellos no son los adecuados. De repente se equivocaron, están utilizando o en otro lugar, pero no de los que específicamente van a ser usados en el momento de hacer la actividad. Entonces, si han diseñado mal el procedimiento, mal elaborado, no podemos decir nosotros, ah, mira, los ingenieros también se equivocan, ah, mira, ¿no?, son profesionales, también se equivocan. Por supuesto, todos tenemos esa probabilidad de equivocarnos, nadie es perfecto en la vida.
en el mundo, nadie, ninguna persona. Lo que pasa es que si nos equivocamos, si la línea de mando a través de los procedimientos o estándares que les emitieron para hacer la actividad, ven ustedes que se equivocaron, no es para una especie de comparación o una especie de reto, ¿no? Porque no, esto no es una competencia, esto es un trabajo. Y en el trabajo es conjunto y compacto. No puede haber división entre la línea de mando y los trabajadores. No puede haber una brecha, es un conjunto. La línea de mando planifica, organiza, dirige. La línea de mando verifica que la actividad se realice y si no se realice bien. Y si no se realiza bien, actúa a través de acciones correctivas. Nosotros como trabajadores, conocedores ya de nuestra actividad, vamos a identificar los peligros, vamos a evaluar los riesgos y si encuentro que un procedimiento elaborado o mal elaborado por los ingenieros responsables o supervisores, entonces, ¿cuál es mi tarea? Observar. Inmediatamente tengo que reportar. ¿Sabe qué, ingeniero? El procedimiento que usted me ha entregado no es adecuado a la tarea que tengo que hacer. Si yo hago tal como lo dice, más bien me va a dirigir directamente a un accidente. Entonces, venga usted y chequee. Una vez que ya hemos reportado, ya el problema no es nuestro, sino lo dejamos en el campo de en el caso de los ingenieros, supervisores o la parte de los representantes de la empresa, quienes verificarán y van a corregir estos procedimientos para hacer una labor de trabajo seguro, porque los procedimientos se llaman procedimientos escritos de trabajo seguro, así tienen el nombre, procedimiento escrito de trabajo seguro. Yo he podido observar en campo, ¿no? Y venía un trabajador, un técnico, me decía, ingeniero, mire cómo el ingeniero fulano, mira cómo es una barbaridad, cómo se equivocó. No, pero mira cómo un profesional se puede equivocar. No es digno de admiración, sino es prácticamente, se puede decir, algo natural que puede suceder. Lógicamente, los procedimientos son elaborados, revisados por 1, por 2, por 3, por 4 especialistas, pero aún así podría ser que uno de los puntos no sea el adecuado, puede haber una falla. Por eso nosotros tenemos la misión de reportar. No olviden, reportar. ¿Por qué? Porque ese procedimiento se convirtió ¿en qué? En una condición subestándar para ustedes, en una condición insegura. Entonces, el deber empresarial es la prevención. O sea, prevenir significa anticiparnos a un accidente. Y cuando hablamos del deber empresarial, no solamente indican a los supervisores o a los ingenieros, porque la empresa es todos constituimos la empresa. Esencialmente, dice, es el empresario el que fija las condiciones de trabajo y por tanto los riesgos a los que está expuesto el trabajador, así lo dice dentro de la normativa legal. Pero nosotros, capacitados, con experiencia, conocedores, vamos a verificar si efectivamente la empresa, ¿no?, me entrega en un ambiente seguro, me entrega las herramientas en buenas condiciones, ¿no?, porque las herramientas tienen que ser en buenas condiciones y homologadas. Si yo no conozco, voy a recibir nomás. O sea, si yo no conozco nada ¿no?, solamente voy a recibir, me entregarán una herramienta en malas condiciones. Entonces, eso es importante. Muy bien. Entonces, vamos a ver otra lámina. La caída dice en tiempo y en reacción. Pero quiero ponerles un videíto. Nos encontramos en la obra de construcción de un nuevo edificio. Hemos recibido una llamada para investigar un accidente por caída a distinto nivel. Acompáñame y averigüemos qué ha sucedido. El trabajador accidentado estaba aplicando pintura asfáltica con rodillo en el escalón resultante del cambio de nivel de forjado. Con objeto de observar el resultado de la aplicación de la pintura, el trabajador se desplazó hacia atrás, ganando así cierta perspectiva.
Tras haberse desplazado unos metros, tropezó con el premarco de una claraboya del forjado y se precipitó al vacío por el hueco de la misma. La caída le produjo traumatismos en las extremidades inferiores. Yo te puedo llamar después, porque estoy en capacitaciones. Previamente al estudio de las causas que motivaron el accidente, conozcamos algunos datos de interés recopilados tras el suceso. En el mismo forjado había otras claraboyas cubiertas con un tablón, sin estar estos fijados a ningún elemento. Y otras cosas puntuales que se presentan. El momento del accidente estaba destapada tras haber aplicado momentos antes del accidente. Analizar las causas que produjeron este accidente de trabajo mediante el método del árbol causal. El accidente por caída a diferente nivel tuvo lugar cuando el trabajador caminaba marcha atrás para observar la aplicación de la pintura. El trabajador cayó por el hueco de una claraboya que se encontraba desprotegido. La falta de protección adecuada fue la causa principal que motivó el accidente. Esta falta de protecciones se dio al no recolocar la protección y por la no existencia de señalización. Conocidas las causas que propiciaron el accidente, analicemos las medidas preventivas que se podrían haber tomado con objeto de evitar el accidente del trabajador. Cubrir las protección para evitar posible caída y golpe contra el borde del premarco de la instalación de las claraboyas. Impartir del origen y consecuencias de este accidente. Muy bien. Bien, entonces hemos podido ver acerca de los trabajos en caída a través del video. Ahora vamos a caída. Por ejemplo, dice caerá 4,80 metros. En un segundo, su cuerpo cae 4,80 metros. Un buen tiempo de reacción del cuerpo, dice, es 0,5 segundos, medio segundo nomás el tiempo de reacción. Acá, por ejemplo, en la figura ya vemos acá la trabajadora, ya se está cayendo, ya solamente tiene medio segundo para reaccionar, pero medio segundo no es tiempo como para hacer nada prácticamente, no se puede hacer absolutamente nada. La distancia que recorre es 1,21 m, o sea, 1,20 m ya y la velocidad del cuerpo, etc. Por eso dice la velocidad de la caída versus el tiempo de reacción. Entonces el tiempo que tomas para reaccionar, el cuerpo estará a 2 metros debajo del área donde usted está. Tiene 2 metros, en 2 segundos yo estoy en el suelo. Ya no tengo... Todo tiene que prevenirse. Entonces no se trata de que yo soy como el gato, ¿no? Un salto felino, hago un triple salto y caigo parado. No es así. Por eso es muy importante la prevención. Prevenir a través de colocar nuestro arnés, colocar nuestras barandas, nuestros andamios en buenas condiciones, escaleras, etc. Ahora, peligros. La fase dice... La fase más importante de la evaluación de riesgos, en este caso, es la fuente de información. La lista de chequeo o llamado checklist, la hoja de verificación. Ahí vamos a encontrar nosotros, vamos a identificar todo lo que podría hacernos daño.
Esta esta checklist es elaborado lógicamente a base de los procedimientos, y los procedimientos elaborados por expertos, entonces van a realizar ese tipo de listado, ¿no? Ese tipo de listado. Un momentito, por favor. Estoy en capacitación. Estoy en capacitación. María, habla con ella. Ven para acá. Bien, entonces, y a la vez también los trabajadores. Nosotros los trabajadores debemos conocer cómo se utiliza estas hojas. Bien. Las líneas de vida retráctil son los elementos que vamos a utilizar nosotros para desplazarnos y debemos conocer su funcionamiento. Tenemos que tener entrenamiento en ello. Bien, debemos conocer cómo vamos a colocar, cómo nos vamos a enganchar, que debe estar en buenas condiciones, ¿no? Entonces, eso es muy... Estos equipos retráctiles, bueno, son de diferente diseño, ¿no? Acá, por ejemplo, acá nos dice retráctil, la cual automáticamente limita la distancia de caída libre a 61 centímetros, o sea, puede llegar hasta 61 centímetros, no contra el piso. Deben ser capaces de aguantar una carga de tensión mínima de 3.000 libras, 1.200, 1.300 kilos, cuando estén totalmente extendidos. Los cables rasgados y deformados deberán ser capaces de sostener una carga de tensión mínima de 5.000 libras o 2.270 kilos. Realmente extendida, especialmente en forma vertical. Bien, esto es cómo se instala la línea de vida, cómo están instaladas. Tienen unos ojales, esos ojales van a un punto de ser, ¿no? Tienen que ser, en este caso, instalados por técnicos especialistas. No puede ser por cualquiera. Entonces, bien, si son cables acerados de media pulgada, puede soportar hasta 4 trabajadores. Pero muchas veces también OSHA, por ejemplo, permite el uso de sogas, soga driza. Se va a instalar y solamente soporta a una sola persona. Muy bien, esas son las líneas de vida, por ejemplo. Dentro de estas líneas de vida horizontal, aquí lo podemos ver, aquí tenemos la línea, acá el tramo del cable, va sujeto, ya, estos conectores a su vez con un anillo, ¿no? Aquí podemos ver acá un grillete, y luego, ¿no? Ahí tenemos con un grillete, y luego estos van al punto de anclaje. Ahora, el sistema de línea vertical, los sistemas de línea verticales, cable acerado, que tiene que estar, que representa para el anclaje de una sola persona. Acá no podemos anclarnos varios, porque solamente tenemos también un solo espacio. Bien. Dentro del equipo de protección individual, ¿qué es lo que tenemos que utilizar? A ver, casco, arnés, mosquetones. Mosquetones son ese tipo anillo, ¿no? Un tipo anillo. Cabos de anclaje, cuerdas, absorbedores de energía, sistemas de ascensión, sistemas de... Todos ellos es el equipo que vamos a utilizar. Bien. Ahora, dentro de la selección de equipos del EPP, el uso de limitaciones, mantenimiento, almacenamiento, ¿no? O sea, vamos a utilizar los equipos, ¿no? Para cada uno de la tarea. Pueden ser diferentes, ¿no? Los puntos de anclaje pueden ser, su instalación puede ser diferente. ¿Ya?
Ahí tenemos diferentes tipos de arnés, cruzados, ¿no? Así como vemos, ¿no? Las cintas pélvicas, las cintas dorsales, los puntos de anclaje, tenemos los tipo yo-yo o tipo retráctil, las líneas de anclaje, ¿no? Las líneas de vida, los conectores, estos son lo que le llaman mosquetones, estos son los mosquetones, los cáncamos que utilizamos para puntos de anclaje también. Aquí tenemos el arnés. Ustedes saben que el arnés son fajas de poliéster, ¿no? De fibras. Utilizamos nosotros justamente para tener mayor comodidad, pero estas fajas sintéticas también son frágiles, se pueden cortar, se pueden humedecer, se pueden romper, se pueden quemar, o sea, se puede deshilachar. Son frágiles, por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Ahí tenemos el anillo en D, es el anillo dorsal en la cual va a ir enganchado el conector que va al punto de anclaje. Algunos tienen forma de almohadilla cuando uno queda suspendido para sentarse, que mayormente no tenemos en los arneses, ¿no? Estas son las líneas de anclaje. Tiene su absorbedor de energía, amortiguador de energía, ¿no? Los ganchos tienen que ser de un acuñado. Ahí en esos ganchos está acuñado las características de estos tipos de arnés. Inclusive ahí dice la norma a la que pertenece, la resistencia que tiene, ¿no? Esta es una instalación, acá se ha hecho una instalación de una línea de vida encima de un tanque, ¿no? Este se llama, aquí vamos a utilizar un sistema de restricción. Como vimos de antes, sistema de restricción para hacer esa actividad. Aquí tenemos una línea de vida vertical, este es vertical. Es una línea de vida, ¿no? Pero esto es a través de un trípode para ingresar a espacios confinados, por ejemplo. En ese trípode nos enganchamos, tenemos un operador, ¿no? Que a través de una polea, ¿no? Es tipo ratchet, nos va bajando y luego nos va subiendo. Esto es cuando nosotros no podemos hacer prácticamente nada, o sea, dependemos mucho del operador. Me ingresa, hago el trabajo, luego le doy una indicación y luego me va a subir, o sea, aquí mucho voy a depender, pero este sistema trípode es un sistema que tiene bastante garantía, especialmente cuando vamos a ingresar a espacios confinados, como vemos en la figura. ¿Cómo vamos a inspeccionar nuestro arnés? Para inspeccionar nuestro arnés, tenemos que ver, primeramente, que las bandas o las fajas estén en perfectas condiciones, ¿no? Aquí vemos esta costura. Muchas veces aquí ya estamos viendo que se está deshilando, que esa costura se está saliendo ya. Algunos trabajadores piensan que lo llevan a un zapatero, por ejemplo, que tiene máquina gruesa, y que le dé y lo refuerce las costuras. Eso no se puede hacer. Ni este tipo de diseño de fabricación corresponde netamente al fabricante. Si ya se descosturó, se deshiló, este arnés ya no nos sirve. Inmediatamente tenemos que descartarlo. Por nada del mundo podemos nosotros pensando que lo vamos a reforzar. ¿Por qué? Porque ya hemos alterado el diseño de fabricación. Este tipo de arnés ya se tiene que devolver. Aquí vamos a ver, por ejemplo, este mosquetón, este anillo en D, pueden ver ustedes unas fisuras ya. Tiene unos filos que ha sacado, que se ha corroído por alguna situación. ¿Y esto qué va a pasar? Entonces, lo que va a pasar es que esto ya no nos sirve. Ya se alteró su diseño de fábrica. ¿Está bien? Ya no sirve. Aquí tenemos otras fajas con huecos, cortado, quemado. Tampoco, ya no sirve. Tenemos que devolver. Luego tenemos aquí, cuando inspeccionamos esta faja, por ejemplo, ya están rotas. Ya no podemos piezarlo, ni tampoco vamos a parcharlo, ¿no? Vamos a ponerle un parche ahí, o vamos a amarrarle, hacemos un nudo, ya tampoco nos va a servir.
Los ojales en buenas condiciones. Todos los ojales no pueden estar sin la protector de lata que tiene la fibra sintética. Sin eso, tampoco ya no nos sirve. Bien. Aquí tenemos el amortiguador de impacto. Este amortiguador que lo vemos como un paquetito. Este paquetito, esto tiene un fin. Ha sido diseñado porque al momento de caernos, estas fajas están dobladas, así como una forma de acordeón, así, uno sobre otro. Cuando esto se activa por la caída, se rompe el plástico automáticamente y se abre como un acordeón, haciendo un vacío en el aire. Va a ser un tipo de vacío, ¿no? Entonces, cuando ya estamos en esa caída, ese vacío hace que la velocidad, la fuerza y la velocidad que estamos en caída se detenga por unos segundos, así, fracción de segundos, y hace que al momento de la caída, o sea, del tirón, porque no vamos a caer contra el piso, vamos a quedar suspendidos, pero en el tirón, tanto en la parte dorsal como en las piernas, va a llegar pero con menos fuerza, porque este tipo de amortiguador de caída nos va a disminuir una fuerza de 401 kilos. Según el estándar ANSI dice que va a disminuir en 900 libras, que es 401 kilos aproximadamente. Entonces, eso evita que nos podamos hacer daño el esternón, el tronco, ¿no? La columna, la cadera, de repente las piernas. Si no fuera por eso, podríamos de repente rompernos, parte de lesionarnos la columna, rompernos las piernas, por el tirón. Mucho va a depender la distancia, pues si yo me caigo de 3 metros, de 4 metros, no será igual que me caiga de 30 metros. Eso hay una diferencia. ¿Cómo vamos a realizar nuestra limpieza? Vamos a limpiar nuestro arnés, ¿no? Y lo vamos. Quiero presentarles un videíto también para que lo vean mejor, cómo debemos hacer. Los accidentes ocasionados por caídas al realizar trabajos en altura se han convertido en una de las principales causas de muertes y riesgos de trabajo en la industria en general. Por lo tanto, es indispensable contar con los conocimientos, el equipo de seguridad y accesorios adecuados para trabajar en alturas. Como seguramente no querrás ser parte de estas estadísticas, hemos realizado este video con la intención de ayudarte a y te ayudará a desarrollar tu trabajo de manera. Elementos que debemos considerar para realizar trabajos en alturas son los siguientes: conocer el lugar de trabajo y los riesgos colaterales, saber exactamente qué actividad voy a ejecutar, contar con un plan de rescate para activarlo en caso de participar en una caída, informarse sobre la normatividad vigente aplicable, seleccionar adecuadamente el equipo que vayas a usar y apoyarte con tu jefe de seguridad. Entrenamiento constante sobre el equipo que se utiliza, su cuidado y mantenimiento. Tenemos la obligación de conocer el lugar de trabajo, con la finalidad de implementar las medidas de seguridad necesarias que nos ayuden a minimizar la posibilidad de sufrir un accidente relacionado con nuestra actividad laboral. El riesgo de sufrir un accidente laboral estará siempre latente. Sin embargo, existen acciones y actitudes preventivas que nos ayudarán en gran medida a evitarlos. Cuando alguno de nuestros trabajadores ha participado en una caída libre y se para rescatarlo antes de que sufra alguna lesión grave por la presión que se ejerce en sus extremidades. El cuadro de salud que presente la persona que sufrió la caída puede prolongar o reducir las maniobras y poner en riesgo la integridad del rescatista. Sobre las normas oficiales, leyes y reglamentos con la finalidad de saber si estamos dentro de las condiciones mínimas de seguridad. Cumplir con esta normatividad puede arriesgar nuestro trabajo e incurrir en una falta administrativa. Al estar familiarizados con la normatividad, podemos darnos cuenta de las obligaciones que tienen nuestros patrones y el trabajador al momento de estar en una actividad en alturas. Ha llegado el momento de trabajar en alturas. Deberás atender las indicaciones de tu supervisor o jefe de seguridad sobre el equipo que vas a utilizar.
Para cada trabajo existe un equipo en específico y que deberás usar adecuadamente. Por ejemplo, arnés contra caídas, arnés de posicionamiento, escaleras, arnés de rescate, arnés para trabajos en espacios confinados. El equipo correctamente y considerar 3 elementos básicos para trabajar en altura. Puede variar el equipo que utilices según la altura en la que te encuentres, pero la función de limitarte una lesión es la misma. Arnés de cuerpo completo. Permitirá distribuir en varias partes del cuerpo la fuerza adquirida en una caída. Cable de vida con amortiguador. En su activación desacelera la fuerza de caída, evitando lesiones severas en tu cuerpo. Punto fijo. Permite conectar tu cable de vida con amortiguador a una estructura que soporte la fuerza de caída. Calcula la distancia total de caída. Te sugerimos tener en cuenta los siguientes puntos. Sujetar el punto fijo. Los 3 equipos antes mencionados, estamos considerando una altura mayor de los 5 metros. Si te encuentras trabajando en una altura menor, la activación del equipo no se efectuará y el accidente que sufras puede ser grave. En estos casos, puedes utilizar una línea de vida retráctil. Asegúrate que el equipo esté en óptimas condiciones, como hebillas, partes plásticas, ganchos, bandas y costuras. Los pasos a seguir para colocarte un arnés son los siguientes. Sujetar el anillo D que se encuentra en la espalda y sacudirlo, de manera que tome su forma anatómica. Desconectar solo las hebillas de las piernas y pecho, no desconectes las demás hebillas, de lo contrario se te dificultará el ajuste. Conectar las hebillas y ajustarlas. El anillo D de la espalda debe quedar en medio de tus omóplatos y lo debes alcanzar con tu brazo por encima de tus hombros. La banda del pecho debe de estar a la altura del esternón. Un buen ajuste de tus bandas en las piernas es cuando puedes meter la mano entre la banda y tu pierna sin tanta dificultad, pero no demasiado holgado. Debes procurar que el arnés no quede demasiado holgado de tu cuerpo. Es muy peligroso sufrir una caída y traer el equipo de esa manera. Cuidado y mantenimiento del equipo. Lavar solo con un trapo húmedo y jabón neutro. No utilizar solventes u otros químicos que puedan dañar el equipo. No debes marcar los equipos con plumones a base de alcohol o solventes. Para ello, utiliza etiquetas en caso que necesites identificar tu equipo. Almacenar en un lugar donde no exista demasiada humedad o esté expuesto directamente a los rayos del sol. Revisa que no haya sufrido alguna alteración por algún animal roedor. Si tu equipo ha participado en una caída, deberás desecharlo por completo. Córtalo de manera que quede inservible. Seguir estas indicaciones pueden ayudarte a realizar tu trabajo en altura de una manera segura y sobre todo a que desarrolles una actitud de prevención en cada trabajo que realices. Observa la siguiente imagen. La persona capacitada para realizar un trabajo en altura identifica una estructura capaz de soportar el peso y hace el ajuste de su punto fijo. Coloca el otro extremo de su línea de vida con amortiguador y lo conecta en su punto fijo. Su cable de vida con amortiguador está correctamente colocado al arnés de cuerpo completo y al punto fijo. Recuerda, nuestro propósito es ayudarte e informarte sobre el uso y selección adecuada de tu equipo para trabajo en alturas. Un factor determinante para evitar un accidente fatal será tu actitud de prevención y el seguimiento a los lineamientos de seguridad. Bien, entonces, como hemos podido ver, la importancia del arnés para poder evitar que me pueda golpear. Cuando hablamos de arnés, es de última instancia, porque lo ideal es evitar caerse. Por eso, dentro del principio que trabajamos nosotros en altura, el primer principio es evitar caerse, o sea, evitar caernos. El arnés no evita que yo me caiga, igual me puedo caer, pero no me voy a golpear. Entonces, evitar caerme significa utilizar en este caso otros medios, como por ejemplo las barandas de seguridad, las barandas rígidas, que soporten el doble de mi peso, de mi cuerpo. Si estoy trabajando en altura y a mi costado existen aberturas en piso porque hay un ducto que van a hacer una ventilación o para el ascensor, etcétera, hay un tremendo hueco ahí
en el lugar que estoy trabajando, o una excavación a mi lado. Entonces, los estándares nos dicen que debemos cubrir ese hueco, tapar ese hueco, pero con material resistente, no con triple A, no se le ocurra meter cartón, sino tiene que ser con madera. Y la madera debe ser resistente, en este caso no debe ser menor a 2 pulgadas o a 5 centímetros de espesor. Bien, entonces, y otro es colocar las barandas. Eso es para evitar caerme. Pero el principio 2 dice, si se cae, evitar que se golpee. Vuelvo a repetir, si se cae, o sea, falló las barandas, falló ya no, ni la tapahuecos, nada, falló, entonces evitar que se golpee. ¿Cómo voy a evitar que se golpee? Utilizando el arnés. En este caso voy a utilizar el arnés, pero el arnés, colocándome de acuerdo a lo que corresponde, a lo que hemos visto dentro de los 6 pasos, estirando el arnés, acomodando las hebillas, colocándome adecuadamente, ¿no? Ajustando las hebillas, tanto de las piernas como del pecho, ¿no? Una vez que ya lo tenemos colocado, vamos a hacer el ajuste y después la comprobación levantando los brazos y haciendo una especie de abrazo para verificar que el arnés se encuentre, o sea, que se encuentre en un ajuste ideal, que sea cómodo, que no me esté ajustando ni me restrinja mi movimiento. Una vez que tenemos así, podemos ver entonces lo siguiente, y esto es lo que quiero explicar. Cuando quedamos ya suspendido, ¿no? Así como en este dibujo donde vemos a un muñeco que está suspendido, ahí va a existir algo, ¿no? Algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y conocer. ¿Qué cosa es? Se llama el síndrome del arnés. ¿Qué cosa es el síndrome del arnés o el síndrome de la caída? Que cuando nosotros quedamos suspendidos así en el aire por el arnés, en las piernas, las fajas de las piernas van a sufrir, estas fajas de las piernas se van a apretar contra la pierna, lógicamente, haciendo una estrangulación de la circulación de la sangre. Estas fajas, ¿no?, se presionan y hacen una estrangulación de la circulación normal de la sangre. Haciendo ¿qué cosa? Que estos músculos, que estas piernas se empiecen a engrosar porque está estrangulado. La sangre se concentra en las piernas y no pasa al resto del cuerpo. El corazón empieza entonces a esforzar. El corazón empieza a bombear más fuerza del corazón, entonces la persona ahí puede de repente contraer un paro cardíaco por el esfuerzo denodado que va a dar el corazón con tal de jalar esa sangre que está estrangulada en la pierna. Las piernas se adormecen, las piernas cambian de color. Entonces, el corazón, al no bombear sangre, la sangre no llega al cerebro. Si la sangre no llega al cerebro, entonces, ¿qué va a pasar? En el cerebro, al no tener ya oxigenación a través de la sangre, el cerebro hace que el trabajador pierda el conocimiento, inmediatamente se desmaya. Y si en unos segundos más no llega la sangre al cerebro, ahí puede haber una alteración cerebral y es una eminente muerte. O sea, quiere decir que si quedamos suspendidos, según los expertos, los estadistas, solamente tenemos 15 minutos para que nos puedan rescatar. Solamente 15 minutos. O sea, no es entonces decir, estoy con el arnés, no pasa nada. Sí, claro, por el momento no pasa nada, pero si esto se prolonga un tiempo, puede pasar. Entonces, tenemos nada más que 15 minutos para poder ser rescatados. En algunos casos, mucho menos, en menos de 10 minutos, el trabajador puede perder la conciencia, inclusive hasta morir. Entonces, por esa razón, en el esquemas anteriores que hemos podido ver, debemos considerar el plan de rescate, no solamente conocer el trabajo y los procedimientos de trabajo en altura, conocer el uso adecuado del arnés, las inspecciones, etcétera, sino también tenemos que conocer cuál es el plan de emergencia, o sea, cómo va a ser el rescate. Yo me encuentro ya colgado, cómo tengo que actuar, o sea, todo eso tiene que estar dentro de ese plan de emergencia.
Y mis compañeros, ¿qué es lo que tienen que hacer? En ese momento que yo estoy colgado, vamos a decir, estoy trabajando a 15 metros de altura y estoy suspendido a 10 metros, entonces mis compañeros, ¿qué van a hacer? En ese momento no van a ir a buscar una escalera hasta el almacén, en el almacén no encuentran, van a otro lado y ya va pasando el tiempo. Tenemos que tener cómo rescatar. A ver, si se cae a 10 metros, ¿qué es lo que debemos tener? De repente vamos a colocar algún tipo de elementos de contención para que el trabajador se pueda parar ahí, ¿no? De repente vamos a jalar al trabajador desde algún punto, ¿no? Para poder rescatarlo. O sea, tiene que tener ya previsto cómo vamos a rescatar. De lo contrario, pasa los 15 minutos, la persona puede morir. Tengamos cuidado en eso. ANSI, dentro de las características de los arneses en la normativa Z359.1, adicionalmente a las fajas y a todos los accesorios del arnés, también a través de la NIOSH, que es el Instituto de Estándares de Seguridad en Estados Unidos, que son los que investigan cada vez más cómo desarrollar un control preventivo para evitar accidentes a los trabajadores, han encontrado que para evitar ese síndrome que me puede pasar de estrangulación de la sangre y todo ello, colocan dentro de la faja del arnés unas fajas adicionales, que el trabajador, una vez que ya está suspendido, puede soltar esas fajas, ¿no? Suelta esas fajas, hace como una especie de columpio. Son dos fajas que caen, que se enganchan, ¿no? El trabajador lo engancha, cae, y el trabajador se pisa encima de esas fajas. Una vez que ya está pisado encima de las fajas, entonces, ¿qué es lo que hace? Es liberar esa presión de las piernas. Y la circulación de la sangre va a continuar en forma normal. Lógicamente, al pisar esas fajas, como son fajas cortas, va a tener una presión mecánica en los pies, pero eso va a ser más tolerable que la estrangulación de la sangre. Entonces, por eso es muy importante que ustedes conozcan cuál va a ser las medidas de emergencia que van a utilizar. Si me cae suspendido a 5 metros de altura, de repente lo puedo hacer con una escalera, de repente tendré un andamio ahí, ¿no? Un andamio rodante de 3 cuerpos, pero tienen que ver cuál va a ser el mecanismo. Eso es importante. Vuelvo a repetir, procedimiento de trabajo en altura, conocido por todos. El uso adecuado del arnés, el procedimiento para utilizar el arnés, cómo debe colocarse, cómo debe ser la inspección, qué tipo de punto de anclaje debe utilizar. Y el otro punto, conocer las medidas de prevención. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, más allá de las causas que nosotros ya hemos visto de antes, ¿no? Dentro de las causas formativas, no olviden, dentro de las causas formativas, hay que conocer cuáles son esos peligros, ¿no? Ya como resumen para terminar, cuáles son lo que tenemos que considerar principalmente, qué es lo que me puede hacer daño, eso tengo que conocer, ¿no? Dentro de los procedimientos lo vamos a identificar. ¿Cuál es la forma correcta que debo utilizar los accesorios preventivos? En este caso el arnés, el punto de anclaje, las escaleras, el andamio o las plataformas. ¿Cómo voy a utilizar? Y especialmente no hacer las cosas por mi cuenta, o sea, tengo que obedecer a un procedimiento. ¿Está bien? Entonces, eso es dentro de lo que corresponde a los controles preventivos que nosotros debemos considerar, considerando también la inspección que tenemos que hacer a mi área de trabajo, ¿no? La inspección que tengo que hacer, ¿no? Dentro de mis equipos, mis herramientas, etc. Bien, entonces, esto es dentro de lo que nosotros hemos podido ver, ¿no? Considerando entonces que la distancia de caída, ¿no? Que la distancia de caída corresponde entonces a la forma o a la ubicación donde vamos a hacer el trabajo. Siempre debemos considerar. No podemos decir nosotros que vamos a hacer un trabajo desde un punto de
de anclaje, ¿no?, que tiene hacia el piso, y voy a utilizar una línea de anclaje larga, ¿no?, que no me va a servir de nada. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que prever antes de realizar la actividad. Bien, entonces, como resumen, ¿no?, no olviden que nosotros no podemos improvisar nuestros trabajos. Todo tiene que estar dentro de un procedimiento de trabajo, sabiendo que la caída puede ser en cuestión de segundos. No tenemos tiempo de reaccionar. Todo tenemos que tenerlo ya previsto antes de hacer el trabajo. Esta información será a través de toda la inspección que voy a realizar, a través de un checklist que vamos a realizar junto con los especialistas, quienes nos van a asesorar a realizar este recorrido, porque muchas veces yo no puedo, de repente yo no conozco, pero para eso tengo los supervisores de seguridad y salud ocupacional, al quien yo tengo que pedir que me apoyen realizando estos chequeos, ¿no? Los trabajadores, nosotros como trabajadores debemos conocerlo, conocer las características de los diferentes accesorios que vamos a utilizar, ¿no?, cómo vamos a trabajar. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que este trabajador utiliza este equipo retráctil, pero la posición de trabajo no es seguro. Está bien que tenga el arnés, pero esa posición no es segura. Entonces, no es que tenga el arnés y que ya él esté bien. Esta es una posición antiergonómica, inclusive. Bien. Muy bien, señores. Estas son las líneas de vida vertical que nos van a servir para ascender hacia arriba o bajar. En caso de una distracción, un descuido, esto inmediatamente se va a trabar y no va a permitir que nosotros podamos golpearnos contra el piso. Muy importante para bajar, ¿no?, para bajar o para subir. Y dentro de los equipos de protección, no olviden que el casco con su barbiquejo, los guantes. Ahora, el EPP que vamos a utilizar será de acuerdo a la actividad, el lugar que vamos a realizar nuestra actividad. Por ejemplo, no solamente es que utilice el arnés, mosquetón, cuerda, ese es parte del sistema anticaída, pero el EPP que vamos a utilizar será de acuerdo al lugar que voy a trabajar, ¿no? Si es un lugar que hay mucha polvadera o hay mucho, de repente, vapor o humo, tengo que utilizar mi respirador. Si es un lugar, estoy haciendo trabajo en altura, ¿no?, pero es un lugar que hay mucho ruido, tengo que utilizar mis tapones auditivos, ¿no? Si es un lugar que hay mucha humedad o hay neblina o hay bastante humedad o agua, se desprenden partículas de agua, tengo que utilizar un traje impermeable. O sea, los EPPs serán de acuerdo al lugar de la actividad que voy a realizar. Bien, entonces, aplicado a cada una de las tareas, ¿no?, su mantenimiento y su almacenamiento. El mantenimiento de los arnés, en este caso, debe ser en un lugar adecuado, que esté lejos de mucho calor, ¿no?, lejos de la humedad, lejos de los productos químicos, debe colgarse en forma vertical y no debemos someterlo pues a ningún tipo de tirarlo en el piso y que esto pueda ser aplastado o enredado, ¿no? Tiene que estar suelto en forma vertical, en un almacenamiento adecuado. Muy bien, ahí estos son los componentes. Estos son metal que pueden oxidarse y debemos estos mosquetones guardarlos en un lugar adecuado, no tirarlos. Si lo tiran al piso, esto se va a humedecer, ¿no?, por la humedad misma se oxida y van a perder su utilidad, ¿no? Bien, caballeros, estas son las líneas de vida de anclaje, las líneas de anclaje. Este amortiguador de energía que ustedes ven aquí como paquetito, si en caso que se rompe el plástico, algunos son curiosos, rompen el plástico, eso normalmente no debe romperse. No debe, si ya se rompió, no utilicen una pita, cinta aislante para otra vez repararlo. Si ya se rompió, ya no sirve. Ojo, este es lo que va a impedir que ustedes al momento de quedar tirados, o sea, suspendidos, puedan hacerse daño el sistema musculoesquelético, especialmente del tronco, del cuerpo o las piernas. Es muy peligroso. Bien, esto son formas como vamos a ingresar
hacer trabajos, si son trípode, cómo vamos a inspeccionar que las cintas estén en buenas condiciones de acuerdo a lo que dicen nuestras características. Bien, que no tenga deshilachados, ya vimos eso, no que intentar coserlos, ¿no? El anillo en D, que esté en buenas condiciones, de los fierros no esté cortados, deshilachados, inspeccionados para verificar que esto no se vaya a romper por la humedad o por alguna situación, ¿no? La hebilla, los ojales en buenas condiciones, el amortiguador de energía también en buenas condiciones, no parcharlos, no amarrarlos, bien. Y para su limpieza, como veíamos en el video, utilizar jabón neutro, no utilizar algún producto que pueda degradar estas. Son fibras sintéticas que se degradan por la presencia de productos químicos, que estos al momento de sobarse, ¿no?, de la fricción que tiene, en el momento de las actividades también se van desgastando. Estas son hebras entrelazadas que cuando se fricciona a un punto, estas hebras se van rompiendo. Si se corta o se araña, estas hebras también se van saliendo. Si lo sometemos a un arnés que ya ha tenido varios tiempos de trabajo, lo sometemos a una prueba de esfuerzo, ya no va a ser los 2.270 kilos. Y el arnés debe cumplir ese estándar, 2.270 kilos. No debe ser menor. Entonces, caballeros, para terminar, entonces, tengan en cuenta, todo trabajo en altura se considera trabajo de alto riesgo. Y este tipo de trabajo, como consecuencia, puede tener la muerte. Hay que cuidarnos de esa probabilidad. Y si no es la muerte, quizás un accidente grave, incapacitante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, conocer los procedimientos para realizar el trabajo en altura. Aprender a identificar. Si no lo saben identificar, pidan apoyo a los especialistas para que les ayuden a identificar los peligros. A evaluar los riesgos. Evaluar significa qué nivel de riesgo me encuentro, ¿no? Estoy trabajando a 50 metros de altura, el nivel de riesgo lógicamente es muy alto. Entonces, las medidas de control también tienen que ser muy altas, no solamente es el arnés. Entonces, cuando ya nosotros tenemos el conocimiento del procedimiento, si vamos a utilizar una escalera, esa escalera tiene que estar en buenas condiciones, tiene que ser homologada. Por eso es importante la inspección de las escaleras, que no tengan presencia de algún elemento que pueda deslizar, nos podemos resbalar. Si la escalera ya se dañó un peldaño, ya no nos sirve y hay que cambiarlo, ¿no? Hay que colocar la escalera en un lugar firme, resistente, que esté nivelado, ¿no? Y también, que si vamos a trabajar en un andamio, los andamios tienen que ser homologados, porque si hay un accidente y va a haber una investigación, la responsabilidad va a recaer de quienes lo están utilizando o quienes están autorizando a utilizar. Ambos van a tener una responsabilidad solidaria, porque los andamios también son homologados, tienen que inspeccionarse, tienen que ser montados en terrenos firmes, resistentes y nivelados, ¿no? Tienen que utilizar, si el andamio está hábil, habilitado para trabajar, tiene que tener una tarjeta de identificación, en este caso color verde. Si es un andamio que está en malas condiciones, tienen que colocar inmediatamente una tarjeta roja para que nadie lo utilice. Es importante tenerlo en cuenta. Muy bien, señores, entonces están servidos los 4 módulos que hemos utilizado para trabajos en altura, en la cual hemos explicado uno a uno, ¿no? Para el conocimiento